¿Les parece si iniciamos con la clase de hoy? Hoy nos tocaría entonces el concepto de calidad educativa. Creo que hemos hablado mucho sobre lo que significa la calidad educativa o qué debería de significar de acuerdo a qué aspectos y de a qué contextos. Y también vamos a abordar un poquito lo que es la evaluación de políticas y programas de estudio para el logro de la calidad educativa, que son dos temas que se parecen demasiado, ¿no? Eh, bueno, eh, empezamos con las participaciones. Creo que su compañera Mari ya levantó la manita y de ahí las que vayan participando. ¿Sale? Adelante, compañera Mari. Compañera Mari, ¿estás por ahí? ¿No te escuchamos? Bueno, creo que mm, creo que tiene problemas su compañera. No. Ok, entonces esperamos, Mari, y le damos la oportunidad a su compañera, a su compañera Cristal. Sí, sí, Mari, te puedes conectar desde otro dispositivo. ¿Sale? Adelante, compañera Cristal. Pues en el tema del concepto que es calidad educativa, es la cualidad resultante de la integración de las dimensiones de pertinencia, Ujú, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y sobre todo la equidad. ujú, Es el cómo se lleva a cabo el proceso de formación. Los resultados y efectos de la educación son, si es que estos son valorados de manera positiva, entonces ahí existe la buena calidad educativa. ujú, También influyen cuestiones como el tipo de contenidos, las instalaciones donde, por ejemplo, las aulas y también la validez y utilización de los títulos otorgados. También se alcanza cuando los procesos satisfacen las necesidades del individuo ujú, y de la sociedad en general. Todo esto se logra si los recursos son suficientes y además están aprovechándose de manera adecuada para que la educación sea equitativa y eficaz. O ujú, sea, que todos los recursos que tenemos para lo que es educación se deben de aprovechar para lo que es. Hay muchas instituciones en las que faltan muchos recursos porque sí, para tener buena calidad educativa también muchas veces sabemos que hacen falta cosas materiales ujú. que, que pues aquí tienen que ver con parte del Estado, que debe de igual apoyar en ese sentido de la educación. Muchas veces no es así, pero pues principalmente como ya lo hemos visto, lo que más influye pues es el cómo el docente proporciona su material o bueno, cómo da sus enseñanzas y el aprendizaje de los alumnos. Ok, ok, muchas gracias, Cristal. Muchas gracias por tu participación. Sí, en ese sentido es cierto lo que comenta su compañera en el aspecto de que la calidad educativa influye en ciertas cuestiones que no precisamente son pedagógicas, sino que son más administrativas, ¿no? Por ejemplo, lo hemos platicado en otros espacios, cuando nosotros vamos al bachillerato, íbamos al bachillerato y nos hacían ir con falda, ¿no? Y de repente el salón no tenía ventanas buenas, todo el aire se pasaba o nos hacían solamente ir con el suéter de la escuela, ¿no? Obviamente la influencia sobre la calidad de la educación va a ser um, mínima, ¿no? Va a ser mínima debido a que vamos a estar pendientes de otras actividades o de tratando de calentarnos en este sentido, ¿no? Y no estar tan pendientes al profesor o la profesora. Es cierto que influyen precisamente estos aspectos, digamos, más administrativos, más de que tienen que ver con el contexto educativo,
Pero también es cierto que dentro de esta calidad educativa lo que debería de influir también o tener un peso grande es precisamente el profesor o la profesora en este sentido de profesionalización, ¿no? En este sentido de profesionalización, es decir, um, cómo nosotros como profesores y profesoras nos vamos profesionalizando en el sentido de los grados académicos. Por ejemplo, ¿qué tantos paradigmas estamos cambiando con respecto a la educación digamos, media superior o educación básica? ¿No? ¿Cuáles son las nuevas estrategias que estamos usando? ¿Cómo es que vamos a vincular ahora las nuevas tecnologías o ya no tan nuevas tecnologías, ¿no? Las TICs dentro de la educación. ¿Cómo hacemos este acercamiento? ¿Cómo nos preparamos para el futuro? ¿Cuál es nuestra eh, renovación pedagógica? ¿Cómo es que vamos haciendo ciertas cosas? Y en ese sentido, la calidad de la educación va a ir en mejoría, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañera Cristal. No sé si alguien más quiera participar. Adelante, Alison. Bueno, buenos días a todas. Buenos días. Pues, sobre la lectura que hablaba de la calidad en las escuelas, casi todas las definiciones de todos las fuentes diferentes que mencionaba el artículo 3, la INE, bueno, el INE, Ujú, la Ley Nacional de Educación, compartían la idea de que lo que se necesita para que la educación sea de calidad es la relevancia, la pertinencia, la eficacia y la equidad y ujú, la eficiencia. Mencionaba que eso también tenía que ver con que la educación fuera, decía ahí, relevante. Se podría considerar también como eso lo que usted mencionaba de incluir las TICs, ujú. porque eso es lo que ahora se está utilizando y lo que podría considerarse ahora, perdón, como relevante. Ok. Y la equidad, pues ya sabemos que es darle a cada quien lo que necesita, no tanto por igual, sino por Las que las oportunidades. necesidades a veces varían, ujú, Ujú, por las oportunidades que a algunas se les falta. ujú. Que sea eficiente, pues que todo se use. Como ayer mencionábamos que en algunas escuelas teníamos laboratorios y nunca se nos enseñó a usarlos, ni siquiera nos permitían entrar. Sí, qué triste, Entonces ¿no? yo creo que Sí, ahí entraría un poco la pertinencia y la eficacia, porque aunque está, no se estaba ocupando. por supuesto. Y la eficiencia ya es lo que abarca tener las cosas, que sean que esté todo bien equipado, que sea eficiente, que sirva, no solo que esté. Moy, Bueno, pues de Moy, ven a ver sus agujetas del niño. Ok, ok. Em, bueno, con respecto a lo que comenta su compañera Allison, sí, a veces podemos tener las cosas y no se usan porque quizás no está el personal adecuado para ese tipo de laboratorios, ¿no? O, bueno, pasan cosas como que a veces nos tocan profesores que no saben del tema y que también están aprendiendo ahí. Eso significa no que no esté profesionalizado el profesor o la profesora. Significa que no tiene la profesionalización en ese campo específico. Porque cuántas personas hemos visto, como por ejemplo biólogos o químicos que están dando informática, ¿no? Y entonces en informática no son tan buenos, también van aprendiendo. Ah, pero en química o en biología o en su materia sí que son buenos, ¿no? En ese sentido también tiene que ver con las políticas educativas y con la calidad que debería de tener esas políticas educativas. Bueno, en este aspecto de lo que pasaba en el estado de Puebla. No sé si eso mismo pasa en el estado de Tlaxcala, aunque tengo entendido que ahí si eres biólogo, das materias específicas de biología. Si eres matemático, das materias específicas de matemáticas. Si eres cualquier otra profesión, entonces das de esa profesión. Y en ese sentido, en el estado de Puebla, no. Muchos de nosotros, por ejemplo, dimos materias como química o como biología, no siendo biólogos ni químicos. Entonces,
ese proceso de aprendizaje con respecto a esas materias, pues obviamente iba a repercutir en el conocimiento de los jóvenes o de las señoritas en este sentido del aprendizaje, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que ver esa parte de la calidad de la educación, ¿no? También haciendo énfasis en este sentido de que los profesores que están en ciertos espacios, por ejemplo en el espacio del bachillerato, todos y todas deberían de tener cuando menos una carrera pedagógica o un curso pedagógico, ¿no? Para que precisamente pudieran entonces volcar los conocimientos desde las estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas hacia los jóvenes en el bachillerato. Por desgracia, me parece que esto pasa en todo el país. Los que están dando clases en bachillerato no son pedagogos, o son físicos, o son químicos, o son informáticos, o son ingenieros, son cualquier profesión menos pedagogos, ¿no? Y en ese sentido sí que deberíamos de exigir a estas políticas educativas que se cambiara esa forma pues de impartir las clases en este sentido medio superior, ¿no? Bueno, le vamos a dar la oportunidad o la palabra a Mari. Adelante, Mari. Sí, ahora sí me escucha, profe. Sí, ahora sí. Bueno, bueno, nada más lo que quiero aportar es que en la lectura mencionaba que el INE sostiene que un sistema educativo de calidad es aquel que establece un currículum adecuado a las necesidades individuales de los alumnos para el enriquecimiento de la diversidad cultural, al igual que se debe de lograr que la más alta proporción posible de destinatarios acceda a la escuela y que se tengan en cuenta los objetivos de aprendizaje y también que se tenga en cuenta los recursos humanos y materiales necesarios Okay. y considerar la desigualdad en la situación de alumnos o, o de familias, ya que pues el contexto socioemocional para los alumnos es muy importante. Nada más eso, profe. Ok, muchas gracias, Mari. Fíjate cómo en ese sentido el INE, no sé si nosotros sepamos qué es el INE, era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación o algo así. ¿Cómo dice este parrafito, ¿no? Que se debe de tener en cuenta las necesidades materiales y humanas o algo así, tratando de parafrasear lo que dijiste, ¿no? Dentro de cada una de las instituciones. Pero hagamos reflexión, señoritas. ¿Cuántas de nosotros de verdad tuvimos un psicólogo en la institución que no nos diera ninguna clase, sino que se dedicara específicamente a dar orientación, ¿no? Ya sea orientación en el sentido o sea, que yo tuviera precisamente en la escuela una persona con quien ir a comentar lo que a mí me sucede en ese proceso educativo o en ese crecimiento, digo, con respecto a la educación. O cuántos de nosotros de verdad teníamos los conserjes, cuántos de nosotros teníamos un maestro especial ¿no? Es decir, cuántos de nosotros teníamos toda ese bagaje de profesionales que cumplieran con todas las necesidades de la escuela, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor hay en algunas de ustedes sí digamos, ese bagaje de compañeros, pero en la mayoría de las escuelas solamente existen 2 compañeros, 3 compañeros o 4 compañeros, ¿no? Dentro de los bachilleratos que tienen que dar todas las materias, ¿no? Y en ese sentido tienen que ser conserjes, tienen que ser psicólogos, tienen que ser administradores, tienen que saber de su materia, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces ahí hay una gran contradicción con el INE, ¿no? Con respecto a esta parte de la evaluación. ¿Cómo se puede hacer una educación de calidad? Bueno, pues teniendo a cada uno de los profesionales atendiendo en cada una de las escuelas. No sucede como tal, ¿no? Entonces ahí no estamos fallando nosotros como profesores, sino están fallando las políticas educativas o en su momento el INE, ¿no? Que ahora, como sabremos, ya dejó de existir. Ahora hay otros protocolos de evaluación que obviamente se nos van a proponer en su momento para llegar pues a saber si efectivamente nosotros tenemos algo que mejorar o para que veamos precisamente qué debemos de mejorar con respecto a nuestro actuar docente. Bien, muchas gracias, Mari. Adelante, Neidy. Sí, profe, a ver si me escuchan porque como que está fallando un poquito mi internet. Sí, adelante. Pues, bueno, yo pienso que la educación en México pues es un tanto insuficiente, desigual y la calidad es difícil pues como de medir. Uno de los problemas grandes del sector educativo son las brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente, como lo había mencionado, en las regiones rurales. Ujú. Mm, La educación en México pues tiene varias complicaciones. Es insuficiente, desigual y su calidad es incierta debido a las carencias de mediación e información. Estas características se profundizan entre más alto sea el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica, de acuerdo con el informe diagnóstico del derecho de la educación, el Ceneval. Y como pues lo había mencionado, a veces igual no depende de tanto o al 100 del docente. Ya aquí ya influyen, pues como la materia lo dice, influencias políticas, ¿no? Porque bueno, yo pienso que es lo que le deberían de invertir más a la educación porque es el futuro de lo que es pues el futuro, ¿no? Del país. Y, y pues yo pienso que ahí sí como que es donde deberían darle más prioridad en esta parte de la educación. Y pues nada más, profesor, sería todo. Ok. Muchas gracias, Neidy. Sí, efectivamente, sí, hay diferentes brechas, ¿no? Em, Necesitaríamos saber qué cosas son las brechas sociales. Y si no, somos nosotros parte de esas brechas sociales y estamos impidiendo la educación. La otra es que es cierto que se debe de invertir mucho más en educación, pero luego nos enfadamos cuando les dan becas a los jóvenes, ¿no? Que decimos nada más se lo van a gastar en no sé qué. Cuando quizás en el caso de nosotros no hubo becas o las becas eran por promedios. No, en ese sentido sí se está haciendo algo. Ahora en la actualidad se está, al menos desde lo federal, ¿no? Desde el ejecutivo, eh, todavía en lo educativo falta mucho. Esas políticas educativas no están bien estructuradas. Creo que somos nosotros la parte fundamental que debemos de trabajar en el sentido de, pues precisamente de eso, ¿no? De exigir pues ese acortamiento de esas brechas, perdón, sociales con respecto a la educación. Adelante, Dulce. Buenos días. Buenos días. Pues con la lectura también cabe resaltar que la calidad del sistema educativo pues se introdujo con la reforma constitucional Ujú, del artículo tercero de nuestra Carta Magna, me parece, ujú, y que pues el Estado tiene que garantizar la calidad de la educación, que sea obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, como la organización escolar y la infraestructura educativa, ujú.
garantice el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Ok. Eso sería todo, profe. Ok. Bueno, la pregunta aquí sería, muchas gracias, Dulce, muchas gracias por tu participación. La pregunta aquí sería, nosotros que somos docentes y que ya sabemos la carencia o las carencias que tenemos con respecto a la educación en nuestro país, ¿no? Y que, bueno, comprendemos que estas carencias no van a reducirse porque se les haga un examen a los profesores o a las profesoras, porque en realidad no es lo que es realmente necesario, sino se necesitan investigaciones o resoluciones de fondo con respecto a lo educativo. Entonces la pregunta sería, nosotras como futuras docentes, como futuras pedagogas, como cuasi pedagogas, es decir, como ya casi estamos alcanzando el grado de licenciadas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para esta calidad educativa? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a implementar? ¿Qué necesitamos? Creo que una de las partes importantes para una calidad educativa, independientemente del contexto escolar donde estemos, puede ser un contexto escolar muy deficiente. Ejemplo, las normales rurales son normales estructuralmente muy deficientes que no tienen muchos recursos para funcionar como deberían de funcionar administrativamente. Estas normales proponen alumnos realmente eficientes y eficaces, ¿no? Son muy eficientes y eficaces en el sentido de que tienen un gran dominio del conocimiento de lo que ellos quieren, ¿no? En este sentido, se han vuelto muy críticos, se han vuelto muy conscientes, se han vuelto muy propositivos y además aplican eso que proponen, ¿no? En ese sentido, me parece que aun a pesar de la deficiencia con respecto a lo administrativo, a estas políticas educativas que no les querían dar nada, ¿no? Salían alumnos con una excelencia académica elevada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería precisamente esta, digamos, esta calidad educativa que nosotras deberíamos de buscar, ¿no? O qué entenderíamos nosotras por calidad educativa, ¿no? En ese sentido de lo propuesto. Dejando de lado lo que dicen los documentos, ¿no? En el documento se dice que debe de haber relevancia, pertinencia, eficacia, equidad y eficiencia, ¿no? Pero debería de estar aplicado desde lo federal. Si en lo federal no hay relevancia, si los recursos que bajan los bajan para algo que no se necesita o les dan más recurso a la gente que más tiene y a la gente que menos tiene, las de las comunidades, las de las rancherías, no les dan recurso, pues obviamente no hay equidad en ese sentido y tampoco es relevante, ¿no? Un ejemplo. Esto ya lo he repetido, pero lo vuelvo a decir. En México hay un problema realmente grande porque muchas de las personas que están estudiando en escuelas privadas, ¿no? Pero se metieron a esas escuelas privadas pues pagando ellos y ya después solicitaron una beca, ¿no? Entonces, ¿será relevante que personas ricas o que personas que tienen la posibilidad de pagar su escuela se les siga dando una beca o mejor se las damos a gente que está estudiando, que va a trabajar para el contexto de México y que pues sí realmente necesita, ¿no? En ese sentido, lo de la relevancia y lo de la pertinencia, ¿qué es más pertinente? Estar investigando algo que no va a ayudar a nuestro país o investigar algo que tenga que ver con nuestro país, ¿no? En ese sentido, bueno, la eficacia y la eficiencia. En la administración, la eficacia es hacer todo correctamente, es decir, hacer todo lo que se necesita hacer de la manera correcta, bien hecho.
La eficiencia en lo administrativo es hacer con lo poco que tenemos lo que se tiene que hacer y más, ¿no? Soy eficiente. Y en ese sentido la educación, ¿no? En ese sentido la educación. ¿Cómo vaya a ser una educación de calidad si tengo, si estoy, digamos, sin los recursos necesarios para hacerlo? Si apenas tengo los recursos básicos. En ese sentido nosotros debemos de ser eficientes. Y la eficiencia no significa que de los 50 niños que tenemos en la primaria, los 50 egresen, ¿no? Eso no es eficiencia, eso es eficacia. Sería importante que de los 50 niños que están en la primaria, ¿no? O digamos, de los 30 niños que ya están saliendo de sexto o que ya van a salir de sexto, egresen, sí, eficacia, pero que egresen con conocimientos importantes, eficiencia, ¿no? Es decir, que tengan pensamiento filosófico, que tengan pensamiento crítico, que tengan pensamiento de cuestionar, que tengan pensamiento de investigador, que tengan pensamiento de, digamos, un pensamiento consciente, ¿no? Eso, por desgracia, en nuestro país no lo hemos logrado. O ya, digamos, en la secundaria, ¿no? En la secundaria. En Chile, bueno, no sé si ustedes conocen la historia de Chile, 1970, Pinochet, golpe de estado, muerte a mucha gente, desmembramiento, digamos un proceso terrible del país, ¿no? Sacan a su presidente anterior, lo matan, lo asesinan, no recuerdo cómo se llama su presidente. Uy, ya me acordaré. Y los que están en la escuela están bien conscientes. Los niños de secundaria hace algunos años protestaron por algo y todos los niños de secundaria de la mayoría de las escuelas estaban protestando, ¿no? Niños de 12, 13 años, 14, a lo mejor el más grande de 15, ¿no? Es decir, ese nivel de conciencia ni siquiera lo tenemos nosotros, ¿no? Ni siquiera lo tenemos nosotras. Es decir, están protestando, pero pues quién sabe por qué protestan, yo estoy bien, ¿no? Es decir, en ese sentido creo que la calidad de la educación. Adelante, Dulce. Compañera Dulce, adelante. El presidente de México, Manuel, también en una conferencia que va a fortalecer la educación pública y gratuita de calidad a todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de todos. Okay. Y también habrá alimentación para todas las escuelas básicas y también de las zonas pobres y marginadas del país. Como así también no será prioritario favorecer a las escuelas normales, las universidades pedagógicas, para actualizar todo lo que han aprendido y para mejorar la calidad educativa, me parece. Claro. Eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias, Dulce. Claro. Bueno, no importa quién lo diga. En este caso lo dice el presidente, está muy comprometido con eso, que la educación efectivamente no es un privilegio, ¿no? Sino que es un derecho de todos y de todas. En ese sentido, se intenta buscar, todavía no se logra, se intenta buscar que todos y todas estén dentro de la escuela, ¿no? Todos y todas estén dentro de la escuela, porque se debe de privilegiar en ese sentido la educación, ¿no? La educación debe de ser parte fundamental del país. Si nosotros queremos salir adelante, parte de esa brecha o parte de ese camino lo conforman los estudiantes. Cambios importantes en nuestro país, casi también en 1970, junto con el golpe de estado en Chile, con Pinochet, el changa o la changa, presidente me parece
de México en el 68 hizo matanza de jóvenes y de niños y de mujeres embarazadas y de todo, ¿no? Díaz Ordaz, ¿no? Se le llamaba la changa, ¿no? Le decían la changa y le preguntaban después, bueno, ¿y no se siente mal? No, me siento orgulloso porque era momento de hacer eso y que aprendieran que el poder lo tenemos nosotros. Un pensamiento liberal y un pensamiento, perdón, conservador y un pensamiento clasista, ¿no? Y ni siquiera saben por qué se dio ese movimiento, ¿no? Ese movimiento se dio por una pelea de dos prepas. Se empezaron a pelear dos chamacos y después se empezó a pelear una prepa con otra prepa. Y vienen los polis y le dan golpiza a ambas prepas, ¿no? Y entonces se juntan las preparatorias y de ahí se juntan más y se juntan los universitarios y después se hace un movimiento estudiantil. Un gran cambio en nuestro país, ¿no? Un gran cambio en nuestro país, lo cual propuso las bases de muchos de los que nos han dado los pensamientos ahora, ¿no? Ahí está Paco Ignacio Taibo, ahí están otros autores que han escrito libros sobre ese momento histórico. Y bueno, ¿por qué? Porque se daba más prioridad a unos Juegos Olímpicos que venían que a lo educativo. No había ese sentimiento educativo. Entonces, en ese sentido, creo que la educación debe de ser un derecho, como lo dice el presidente, no un privilegio, sino un derecho, ¿no? Todos y todas deberíamos poder estudiar en ese sentido y en ese aspecto buscar esa calidad de la educación. En ese punto específico de la historia en nuestro país, 1968, hubo un desprendimiento, ¿no? En este proceso cognitivo. Claro que hubo una matanza. Pasó lo mismo hace algunos años, hace un par de años, hace algunos 3 años, con nuestros compañeros de Ayotzinapa, ¿no? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los ultrajaron? ¿Por qué no? Porque estábamos en un periodo neoliberal, ¿no? Y porque, bueno, por desgracia se equivocaron de autobús. Eh, Ocuparon el autobús que llevaba droga, ¿no? Y entonces ahí los cárteles y, bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero son precisamente estos espacios que nosotros o que nosotras debemos de exigir, ¿no? En este sentido de la calidad de la educación. Adelante, Neidy. Profe, solamente era para agregar de lo que había dicho cuando habló de Chiles, que pues nada más que antes como que, o bueno, no sé, mi papá nos contaba que él todavía escuchaba de estas canciones como guerrilleras, como de revolución, como por ejemplo la del comandante, que se llama así la canción Comandante Che Guevara por Silvio Rodríguez. Nada más quería agregar eso. Ok. Sí, muchas gracias, Neidy. En ese sentido, se llama trova. Todavía sigue escuchándose, ¿no? ¿Sabían ustedes que Víctor Jara, chileno, le cortaron la lengua, lo desmembraron, ¿no? Porque era uno de esos cantautores. De hecho, escuchen esa música y les va a contar cómo era la historia de Chile, como la historia de cualquier país de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué se cantaba en contra del gobierno? Pues porque el gobierno estaba presionando al pueblo, se estaba viviendo del pueblo y no pasa solamente ahí, en Nicaragua, ¿no? No sé si han leído libros, pero hay muchas historias, por ejemplo, de estos internacionales. El Che Guevara fue precisamente un internacional. El Che Guevara no es cubano, se hizo cubano porque peleó en la revolución, etcétera, etcétera, de Cuba, ¿no? Por eso es que ahora Estados Unidos otra vez quiere meter ahí su cuchara, pero lo que debería de hacer es quitar el bloqueo, no de estar ahí prohibiéndole que no se le envíe nada, ¿no? En ese sentido, México se ha puesto rebelde y ha dicho el presidente, lo que me pida Canel, lo que necesite,
yo se lo voy a enviar, ¿no? Porque somos pueblos hermanos y debemos de apoyarlos. ¿Y por qué? Porque tienen 1000 casos de COVID. Cuando en México, ¿cuántos hemos tenido? Cuando en Estados Unidos, que es uno de los países que más muertes ha tenido por COVID. Es decir, no hay congruencia. Y en ese sentido, la calidad de la educación, ¿no? En ese sentido, la calidad de la educación. Yo no puedo aceptar, como decía uy, se me están olvidando ahora los nombres. Bueno, ya me acordaré. A pie juntillas, ¿no? No aceptar todo a pie juntillas, lo que nos digan, sino reflexionarlo, revisarlo y entonces ver si es verdad o reflexionar si hay algo de verdad en ese texto, ¿no? Si hay algo de verdad en ese video o si hay algo de verdad en ese audio. ¿Cuántas mentiras ahora con esta tecnología se nos mandan a nosotros por medio del Facebook, por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de, ¿no? Mario Benedetti es el que decía a pie juntillas, ¿no? ¿Cuánta mala información? Bueno, en ese sentido de la calidad de información, dejando afuera el INE, ¿no? Que era parte del entramado del gobierno, ¿no? Anterior, y que lo que quería no era precisamente una calidad de la educación, ¿no? Ellos lo que veían era la calidad de la educación en el sentido de que, Neidy, seas buena haciendo cosas manualmente. Ah, que pienses, no, eso no me interesa porque eso me da problemas, ¿no? Lo que yo quiero es que seas muy buena técnicamente, ¿no? Pero si piensas, entonces estás del otro lado y ahí sí vamos a tener problemas. Y en este sentido, creo que para allá debemos de llevar nuestra calidad de la educación, ¿no? Es decir, yo leo algo o escucho algo de masculinidades, ¿no? Y lo debo de reflexionar. ¿Será? ¿No será? ¿No? O hablo de, digamos, feminidades o de feminismo. Ah, bueno, lo escucho, lo reflexiono y veo si realmente es correcto o no es correcto, ¿no? O veo algo sobre lo educativo, ¿no? ¿Cómo debe de ser lo educativo? O sobre la evaluación, ¿cómo se debe de evaluar? Y me dan un montón de herramientas, pero yo veo si de verdad, en ese sentido crítico, en ese sentido consciente, ¿no? Si de verdad es apto para el contexto en donde yo lo estoy aplicando, ¿no? Es decir, en ese sentido, nosotras debemos de crear la calidad de la educación, ¿no? Dejar que el otro transgreda. Oiga, profesor, no importa que esté en el bachillerato, ¿no? Que el niño, el muchacho te diga, oiga, profe, ¿sí? ¿Por qué tengo esta calificación? No, pues es que no la pusiste como el texto. A ver, profe, pero yo la puse como la entendí porque mire, se la explico y me explica, ¿no? Y además usted ha dicho que esto, la verdad, ahí hay calidad de la educación, ¿no? Porque no está siendo agresivo, está argumentando, sea hombre o sea mujer, ¿no? Es decir, en ese sentido en el que nosotros como docentes no somos los sabelotodos, sino somos los aprendelotodo, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo, nosotros vamos a aprender. Creo que hacia allá debería de ir la calidad de la educación. A ser un país crítico, a ser un país propositivo, a ser un país consciente, a entender que si el presidente, el gobernador, no está haciendo su trabajo, pues mijito, somos más. Vamos a ponernos en contra, poner las demandas necesarias, poner lo que se tenga que poner para que se haga lo que se tiene que hacer. Y si no, pues bueno, hay que cambiarlo. Hay que buscar a alguien más. Es decir, en ese sentido consciente. En ese sentido de la calidad de educación estamos dándonos cuenta ahora nosotros y nos hemos dado desde hace mucho tiempo cuenta que lo que está en nuestros contextos educativos no es lo que debería de estar. Es necesario más cosas, ¿no? Y que las políticas educativas de nuestro país deberían de subsanar esas necesidades. Porque además está en el artículo 3º constitucional, ¿no es cierto?
que la educación es libre, laica y gratuita. ¿Proporcionada por quién? Por el Estado. No dice, es laica, libre y gratuita, pero cada quien se la tiene que pagar, entonces ya no es gratuita. Pero cada quien tiene que ir a esta escuela de monjas, o esta escuela sabatista, o esta escuela pentecostés, o esta escuela, entonces ya no es laica, ¿no? En ese sentido, necesitamos esa conciencia. Y nosotros o nosotras en este aspecto ya estamos en ese proceso de conciencia, ¿no? O quizás lo hemos estado siempre y ahora reafirmamos. Cuando nosotros salgamos de la licenciatura y entonces entremos a la práctica educativa o a la praxis educativa, ¿no? Vamos a ir con este nuevo pensamiento. Este nuevo pensamiento en el sentido de que las calificaciones no definen a la persona, ¿no? En que la calificación no solamente me sirve para que pase o no pase un alumno, para saber si es bueno o es malo, para saber si es inteligente o si no es inteligente, sino me sirven específicamente para saber en qué está fallando o cuáles son las cosas que debemos de mejorar, ¿no? Y a mí como evaluado me debe de servir eso también. Yo mismo me debo de dar cuenta en ese sentido. En ese sentido me debo de autoevaluar. Y en ese aspecto me vuelvo consciente, ¿no? Y como soy consciente, entonces tengo una calidad educativa. Calidad educativa no significa que debes saber el todo, sino que debes estar al pendiente de la mayoría de las cosas y tener información de la mayoría de las cosas. Profesionalizarte en tu... digamos en tu carrera, en tu oficio, en tu trabajo, en lo que tengas que trabajar, ¿no? Y en ese sentido, creo yo, ¿no? Que la calidad educativa, es cierto, tiene que ver con muchos aspectos, administrativos, pero también tiene que ver con nuestra profesionalización como docentes, qué tanto estamos aprendiendo, qué tanto yo sigo leyendo, qué tanto me sigo profundizando en esta parte educativa, en esta parte sociológica, en esta parte psicológica, en esta parte filosófica, qué tanto estoy avanzando más, ¿no? Y cómo lo aplico en la vida diaria. ¿Cuáles son los cambios que han estado en esta vida? En ese sentido, la calidad de la educación. Es cierto que debemos de integrar esta pertinencia, esta relevancia, esta eficacia, ¿no? Tanto externa como interna, ¿no? Este impacto de suficiencia y eficiencia y sobre todo equidad, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer en conjunto con las políticas educativas de que nos toquen, ¿no? Establecer un currículum adecuado a las necesidades individuales de los alumnos, sí, pero tenemos un currículum en bachillerato oficial, federal. No a cada bachillerato se le da un currículum especial para que atienda sus necesidades, entonces ahí no estamos cumpliendo, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es estandarizando. Dice que lograr la más alta proporción posible de destinatarios a que acceda a la escuela y permanezca en ella. ¿Cómo va a acceder la mayoría de los jóvenes o señoritas o de las personas en edad escolar, ¿no? Si en los espacios más marginales no está una escuela o no hay un profesor que se vaya hasta allá, ¿no? O el profesor todavía que se va hasta allá a educar a su pueblo le pagan menos, ¿no? Es decir, hay un montón de incongruencias que todavía necesitamos quitar. En ese sentido, también desde lo federal se está proponiendo eso, que las personas que se van a las comunidades, ¿no? Y que están ahí toda la semana, bueno, tienen pues el derecho de ganar más de los que están en la ciudad, ¿no? Lo mismo con la medicina, ¿no? A mí me parece que es algo correcto. Dice,
consigue que los aprendizajes logrados por los alumnos sean asimilados en forma duradera y den lugar a comportamientos sociales sustentados en los valores de la libertad, de la equidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, ¿no? A las personas, etcétera. Bueno, pues eso lo podemos hacer, por ejemplo, de vez en cuando poniendo, no sé, estrategias como poner una canción, ¿no? Hay una canción de Calle 13 que se llama Guerra. ¿Por qué hay que hacer guerra? Bueno, pues escuchen la canción y van a ver cómo es que se relata precisamente cómo es que se hacen las guerras y quién gana con las guerras, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos de educar en este aspecto de la paz, en este aspecto de la equidad, en este aspecto de la tolerancia, en este sentido de la interculturalidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido tendremos de calidad en la educación. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, alguna cosita más. Bueno, entonces, si nadie quiere comentar, ya como para ir finalizando, muchas gracias, muchas gracias. Para ir finalizando, sí es importante que no solamente nos quedemos con lo que dice el texto, sino que realmente reflexionemos qué cosa es la calidad en la educación. ¿Qué realmente nosotros deberíamos entender con calidad en la educación? ¿Qué es importante para ustedes cuando salgan de la licenciatura? Que salgan con 10, con 9, pero cuando se les pregunte, por ejemplo, de algún tema en específico, no tengan ese tema presente. O que su misma calificación refleje lo que realmente o en teoría realmente saben, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Saber o tener? ¿No? ¿Qué es mejor? ¿Hacer o tener? Es decir, creo que la calidad educativa tiene que ver precisamente más con el ser que con el tener. Tiene que ver más con el hacer que con el tener. Es decir, a mí me gustaría ser uno de los mejores docentes que existe en, pues cuando menos en este contexto. Y para eso es necesario que yo como docente o como estudiante siga yo leyendo, siga yo preguntando, siga yo filosofando, siga eh, aprendiendo de los otros y de las otras, ¿no? En este sentido precisamente de mejorar mi actuar docente, ¿no? Les comento así rápidamente, les comento rápidamente este ejemplo de sus compañeras de sexto. Ellas están empezando a hacer su tesis. A ellas se les ha intentado compartir que lo mejor es hacer tesis, ¿no? Ningún otro método es tan bueno como hacer tesis. Entonces estamos haciendo ya sus tesis. Todas están escribiendo ya sus documentos, ¿no? Y en ese sentido, ya en este periodo final donde ya tienen más idea de lo que es la tesis, tienen unos escritos muy buenos, muy buenos. Han escrito cosas interesantísimas, ¿no? Sobre sus experiencias, sobre lo que quieren investigar. A pesar de que estamos en pandemia, están buscando las estrategias. Para mí creo que eso es, en cierto sentido, intentar alcanzar la calidad de la educación, ¿no? Cuando ya son independientes, cuando ya no se preocupan por la calificación, ¿no? Para ellas les preguntas la calificación y dicen, ¿quién sabe? No sé cuál es la calificación, ¿no? Ya no se interesan tanto por la calificación, al menos en mis materias, ¿no? Pero sí, en ese sentido, demuestran digamos, ese aprendizaje. Y lo curioso es que todos sus temas que están investigando
no tienen que ver con los temas que yo les he dado. Tienen que ver con temas de psicología, pero los manejan muy bien. Los manejan muy bien. Y además meten su percepción, meten su forma de pensar, meten su forma de actuar. En ese sentido, no es tan importante la calificación. Dice Mari, a mí me gustaría tener una calificación que acredite mis conocimientos. Creo que la calificación es superflua. Ya nomás para terminar, ¿no? En mi caso, les he comentado que estoy estudiando francés, pero a mí lo que me interesa es hablar el idioma. No me interesa una calificación. Y sí, estoy pagando, es caro, pero lo importante para mí es aprender el idioma. Ahora, bueno, si yo quiero aprender el idioma solamente estando 1 hora y media en clases, martes y jueves, no va a suceder. No va a suceder. ¿Qué necesito? Pues poner de mi tiempo y ponerme a estudiar y ponerme a reflexionar y ponerme a escribir y ponerme a escuchar audios, música en inglés, ver música en francés, ver videos, etc. Es decir, depende de mí también, ¿no? Y en ese sentido, lo que es importante es precisamente ese alcance del conocimiento. Yo espero que en algún momento, tal vez no en 6 meses, pero seguramente que en 6 meses yo voy a tener ya un nivel, digamos, no tan bajo, ¿no? Entré sin saber nada de francés y creo que no tengo un buen nivel, pero voy avanzando en ese sentido. Y esa es mi autoevaluación. Y ahí creo que está la calidad de mi educación, ¿no? Yo mismo también busco esa calidad de la educación en el sentido de que ya soy consciente, ¿no? En el sentido de que no le puedo echar la culpa a la profesora porque tengo una calificación baja si le entregué todos los trabajos, porque en realidad los trabajos son para repasar, ¿no? No son para pasar o para tener una calificación alta, sino para repasar los contenidos. Y quizás nosotras todavía estamos en el antiguo paradigma. No pasa nada. No, vamos en este sentido buscando alternativas, buscando metodologías que nos permitan precisamente dejar de preocuparnos por esta falsa idea de calidad de la educación que la vemos reflejada en una calificación que posiblemente no dé mérito a lo que realmente sabemos, ¿no? En ese sentido creo que hacia allá tendría que ir la calidad de la educación. Pero bueno, esta es digamos, es una percepción muy personal. Yo así la miro, yo así la llevo a cabo, ¿no? Y nosotras quizás iremos avanzando en ese sentido, en el sentido de mi visión, o no, ¿no? Es muy independiente nuestra forma de ver la calidad de educación. A lo mejor la forma en la que ustedes vean la calidad de la educación tiene otra perspectiva que quizás yo no he visto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, en algún momento nos tocará compartirla y ver que si es posible llevarla a cabo o no. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario, algo que quiera, digamos, compartir como final. Y adelante, compañera Dulce. Bueno, pues a mí me interesa mucho como dar como conclusión Ajá. sobre que pues los sistemas educativos y los establecimientos de enseñanza tienen una función y es que es la responsabilidad importante contra el racismo y su eliminación, como por ejemplo en el tiempo del que los países eran, bueno, son cuando ¿cómo se dice? Imperialismo, pues a los negros les prohibían, no les prohibían, sino los alejaban de darles una educación, y pues eso no se me hacía justo. Cuando yo lo leí y tuve que hacer trabajo de eso,
pues no, como que no se me hacía justo que solo por ser de otro color los discriminaban. Claro. Y de hecho, pues, y solo los discriminaban bueno, para el mano de obra y la explotación del campo, cuando pues ellos tenían varias, como ellos le dieron como el origen a la danza y creó a los instrumentos. Y pues ellos, sin embargo, ellos tenían grandes habilidades, que aparte era su rendimiento físico, que yo supongo que también tenían buenas habilidades para la educación, y sin embargo, se los privaron. Claro. Eso sería todo. Ok, muchas gracias. Bueno, en ese sentido nosotros debemos ser conscientes en este sentido de la calidad de la educación, ¿no? No solamente a los negros, los indígenas, no solamente los indígenas, las mujeres, ¿no? No solamente las mujeres, los judíos, ¿no? Hay miles de ejemplos que podemos de dar con respecto a este rechazo hacia los demás, hacia los otros. Por eso es que es importante nosotros en este sentido manejar esta parte intercultural y manejar esta parte de que dentro de la interculturalidad educativa necesitamos forzosamente buscar estos, estos métodos, estas estrategias, estas formas de llevar a la educación a la calidad que queremos, ¿no? Es decir, a este conocimiento significativo de lo que estemos aprendiendo. Bueno, le vamos a dejar aquí. Y me parece que con esto concluiríamos. Ya vimos los dos temas. Ya nada más la siguiente clase me van a enviar, por favor, un audio conclusión. Ya no vamos a revisar esa clase. Ya vamos a dejar hasta aquí para que yo pueda también tomar las anotaciones y todo para que les pueda dar su calificación lo más antes posible. Y lo que sí les pido es un audio conclusión, un audio reflexión de todo lo que hemos visto precisamente en esta materia. ¿De qué nos enteramos en esta materia? ¿No? ¿Por qué son tan importantes las políticas educativas? ¿Realmente están funcionando las políticas educativas en nuestro país? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el INE? ¿Realmente era un buen instrumento o solamente era un instrumento para estar molestando? ¿Qué pasa con la, eh, la ley de educación del 2013, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta ahí? ¿Cómo ahora se trabaja? ¿Qué estamos viendo ahora con la nueva escuela mexicana? ¿No? Les recomiendo que lean los libritos que están ahí dentro del texto también. Hay unos libros de la nueva escuela mexicana, entonces sería importante porque nosotras vamos a entrar todavía en ese sentido a laborar, ¿no? Entonces, digamos como para conocimiento general. Bien, yo me despido. Ya nada más esperaría su audio y con eso terminaríamos. Una vez que me envíen sus audios, conclusiones o su audio reflexión de todo lo que vieron en la materia, ya entonces podemos darles sus calificaciones. Ya también estoy esperando únicamente sus trabajos con respecto a sus anotaciones de la clase, de las clases pasadas, para que los tomen en cuenta y ya posiblemente la otra semana tengamos o les envíe yo las calificaciones finales. ¿Les parece? Nos vemos entonces, cuídense mucho, un abrazo y si tienen que vacunarse, vacúnense, es muy importante que lo hagan, cuídense mucho, está habiendo un rebrote, así que se están enfermando ahora los jóvenes, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, seguir con las medidas sanitarias. Un saludote, cuídense mucho, un abrazo y nos vemos. Bonito fin de semana. Hasta luego.